Por ejemplo, puede presentar recursos, se constituye lo que se llama actor civil, antes se llamaba parte civil, se puede constituir un actor civil, puede presentar recursos, impugnar, apelar, pedir más reparación civil, pedir medidas cautelares, pedir embargo, porque puede pedir todo lo que le está permitido a cualquiera de las partes. Incluso, como ustedes comprenderán, muchas veces las víctimas son, digamos, víctimas de una segunda victimización. ¿Por qué? Cuando van al juicio, digamos, sienten temor frente al mismo procesado que le ha hecho daño, por ejemplo, si es un violador, etcétera, etcétera. O la víctima tiene miedo de que si es víctima de una banda organizada, etcétera. Entonces ahora, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una oficina que se llama Oficina de Protección de Víctimas y Testigos. Ahí hay un equipo de psicólogos, digamos, de abogados, que, por ejemplo, trabajan con la víctima para que se constituya, para que participe en el proceso y pueda, digamos, acompañarlo al fiscal que es el que acusa, para que con su participación pueda obtenerse una sentencia condenatoria, porque si la víctima no va a participar en el esclarecimiento de los hechos, es bastante probable que haya impunidad, porque si no se acreditan, digamos, con pruebas suficientes los hechos denunciados o acusados por el fiscal, probablemente un tribunal pueda absolver a los acusados. Obviamente la víctima tiene que ser informada de los resultados, solicitar las medidas de protección frente a posibles atentados, impugnar el sobreseimiento definitivo cuando se pretende archivar, por ejemplo, cuando el fiscal no acusa, hay un sobreseimiento, pero la víctima puede impugnar eso y eventualmente puede lograr que haya una acusación. Pues bien, ahora vamos a los roles, por ejemplo, al Ministerio Público, que es el tema que en todo caso me tocaba esta noche abordar. Bueno, antecedentes del Ministerio Público. Antes, el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial. No era un organismo constitucional autónomo. Se lo llamaban agentes fiscales. Por ejemplo, hacían dictámenes cuando se tramitaban declaratorias de herederos, cuando se tramitaban rectificación judicial de partida de nacimiento, es decir, cosas intrascendentes. Es decir, en el fondo no existía un Ministerio Público. Pero viene la Constitución del año 79. La Constitución del año 79 sí da nacimiento al Ministerio Público. Entonces, el sistema acusatorio, por ejemplo, tiene su antecedente constitucional en la Constitución del 79, porque ahí, por primera vez en la historia del Perú, se diseña la existencia del Ministerio Público encargado de la persecución del delito, que es el titular de la acción penal, que es el que va a formular la acusación y va a dirigir la investigación de los delitos. Este Ministerio Público se rige por dos grandes principios. En primer lugar, el principio de legalidad, por el cual obviamente los fiscales actúan con sujeción a la Constitución y a las leyes, particularmente la ley orgánica del Ministerio Público. Y también por el principio de objetividad. Por el principio de objetividad, el fiscal tiene que indagar, tiene que investigar si el imputado es responsable del delito. Pero no solamente tiene la función de indagar si es culpable, si es responsable, también debe indagar si es inocente. Mejor dicho, el fiscal no es el que realiza un papel exclusivo de, digamos, de acusación, por el principio de objetividad. Es decir, tiene que ser objetivo, pues. Si no hay elementos para acusar, tiene que pedir el sobreseimiento. Y estando en pleno juicio oral, si las pruebas actuadas en el juicio oral prácticamente traen por tierra la acusación, ¿qué hace el fiscal? Da un paso atrás y retira la acusación. ¿En función de qué retira la acusación? En función del principio de objetividad. Y en ese caso retira la acusación en favor de ¿quién? En favor del acusado. Entonces no es que el fiscal solamente va a hacer el papel de acusador. Ese es obviamente su papel clásico, digamos, el papel, digamos, que se espera del fiscal. Pero por el principio de objetividad, si el fiscal al final ve que no existen elementos suficientes, por ejemplo, para acusar, no acusa y pide al juez de investigación preparatoria el archivamiento del caso, pide lo que se llama el sobreseimiento. Pero si ya acusó y ofreció pruebas, se actúan las pruebas en el juicio oral, pero también se actúan las pruebas del acusado y traen abajo toda la acusación, el fiscal, pues como decimos, caballero nomás, tiene que saber dar un paso atrás y retirar
la acusación. Porque si no retira la acusación, ¿qué va a pasar? Con toda seguridad va a haber una absolución. Y al haber absolución, ¿quién pierde el caso? Lo pierde el fiscal. Entonces ahora incluso la calificación a los fiscales también está por los resultados. Ahora se trabaja siempre por resultados, ¿no? Presupuesto por resultados, etcétera. Todo está de moda el tema de resultados, la meritocracia y todo eso. Entonces un fiscal, imagínense que haga 100 acusaciones y que las 100 acusaciones terminen con absoluciones, pues es un fiscal que no sabe dónde está parado. Si el fiscal hace 100 acusaciones, por lo menos 90 acusaciones deben terminar en condena. Porque si no es así, quiere decir que acusó por acusar, por deporte, por inercia. Porque supuestamente la ley le obliga a acusar, no, por el principio de objetividad, él no puede, si quiere no acusa. Y por último, estando en juicio oral, si ve que todo su caso se le viene abajo, eso se llama la teoría del caso, que si su teoría del caso se viene abajo, tiene que saber dar un paso atrás, retroceder y retirar la acusación, porque si no, va a ser una derrota. Porque con el nuevo modelo, uno triunfa y uno pierde. Si hay absolución, gana la defensa. Y si hay condena, gana la fiscalía. Entonces, es así, es un proceso adversarial, se enfrentan dos partes, uno gana y uno pierde. ¿Quién es el que decide? Obviamente el juez, es el tercero imparcial que va a decidir. ¿Qué más funciones tiene el Ministerio Público? Es el director de la investigación preparatoria, dirige la investigación preparatoria, que es la primera fase del proceso penal. Es el titular de la carga de la prueba. ¿Qué significa? Que él tiene que ofrecer las pruebas de cargo que permitan una condena, que le permitan, primero, sustentar una acusación y luego lograr una condena en una sentencia que pueda emitir un juez. Carga de la prueba es, por ejemplo, ofrecer los testigos de cargo, ofrecer las pericias, ¿no? Prueba de cargo, por ejemplo, es una pericia, qué sé yo, de absorción atómica, para demostrar que el acusado que ha disparado un arma de fuego contra una víctima que ha fallecido víctima de un disparo de arma de fuego, pues tiene que ofrecer la prueba de cargo consistente en la pericia de absorción atómica, en la pericia de balística, por ejemplo, que diga que la pistola que disparó o que el revólver que disparó, la bala que se encontró en el cuerpo del agraviado es compatible, proviene, digamos, del revólver con calibre 48, no sé, que ha disparado. Entonces, todas esas son pruebas de cargo que tiene que ofrecerlas ¿quién? El Ministerio Público, el fiscal. También el fiscal dicta ciertas resoluciones. En el proceso judicial los jueces emiten tres tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, de impulso procesal, no resuelven nada de fondo, señalan día y hora para una declaración, para una diligencia, qué sé yo. Los autos sí resuelven cosas de fondo. Por ejemplo, puede ser una excepción de cosa juzgada, con la cual matan el proceso, mueren el proceso. Y por último, la resolución de más importancia, que es la sentencia, que es la resolución que definitivamente da fin a un proceso. Los fiscales también dictan ciertas resoluciones que se llaman, digamos, disposiciones, requerimientos y conclusiones. Disposiciones, requerimientos y conclusiones. Por ejemplo, cuando el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, es una disposición fiscal de investigación preparatoria. Pero cuando el fiscal, por ejemplo, le pide al juez de la investigación preparatoria que lo detengan, que vaya preso un violador, eso ya no se llama disposición, es un requerimiento. Y cuando está en un juicio oral y, por ejemplo, va a retirar su acusación fiscal, conclusiones, emite conclusiones de que no está aprobada y por tanto retira, por ejemplo, la acusación. Entonces, ya no hay ahora hay dictámenes fiscales que van a ilustrar al juez. Por ejemplo, actualmente cuando sube un recurso de nulidad en delito de colusión o en delito de tráfico de drogas, ¿qué hace la Corte Suprema? Deriva el expediente al fiscal supremo de la Penal para que haga un dictamen. ¿Y qué dice el dictamen? Señor juez, presidente de la Corte, de la Sala Permanente de la Corte Suprema, solicito que no haga nulidad en la sentencia porque está probado que el autor del delito es fulano de tal, ahí están las pruebas. ¿Y eso qué cosa es? Un dictamen. Y ese dictamen no obliga para nada al juez, si el juez le quiere, en este caso, si no, no, porque el juez con el nuevo modelo ya no es que van a ir a los fiscales para que dictaminen, no, el fiscal lo único que va a hacer es dictar sus requerimientos o sus disposiciones, y ya no hay que va a emitir dictámenes que van a ilustrar a los jueces. ¿Por qué? Porque el fiscal ya es parte en el proceso. ¿Qué tiene que ilustrar al juez? Si es parte acusadora, ya nada tiene que intervenir en esas cosas.
Pues bien, pero también tiene un poder coercitivo limitado. Miren, los únicos que tienen función jurisdiccional o atribución jurisdiccional, o sea, los únicos que tienen jurisdicción en un proceso son los jueces. ¿Y qué es jurisdicción? Jurisdicción es la capacidad que tiene un juez para declarar el derecho. Y dentro de las funciones jurisdiccionales está, por ejemplo, la función coercitiva, ordenar, por ejemplo, la prisión de una persona, es facultad coercitiva de un juez. El fiscal nunca puede ordenar la detención de una persona, nunca. Pero sin embargo, con el nuevo código se le dan parcialmente ciertas facultades coercitivas al fiscal. ¿Por qué? Porque como el fiscal dirige la investigación preparatoria, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el fiscal cita a un perito para que venga a declarar? O cita a un testigo para que venga a declarar y estos no quieren concurrir. El fiscal va a ordenar la conducción de grado con fuerza. Algo que antes lo hacía solamente un juez. Pero ahora, con el nuevo modelo, el fiscal puede disponer la conducción compulsiva. No es prisión preventiva, conducción compulsiva, es decir, que lo lleven a la grado, lo que llaman ustedes de grado o fuerza. Nada más. Eso sí, es ahora también atribución del Ministerio Público, y esto es una novedad con respecto al antiguo modelo. Obviamente practica los actos de investigación. Entonces ya hemos dicho que antes funcionaba como una mesa de partes, cumplían funciones puramente burocráticas y no el rol de investigador activo. Cuando decimos que antes el fiscal cumplía rol burocrático, ¿qué significa? Que hacía un papel de oficina. O sea, el fiscal estaba sentadito en su despacho esperando que la policía le lleve el atestado, que la policía haga la investigación. Ahora no, ahora los fiscales tienen que ser fiscales operativos, tienen que ser personas que tienen que desplazarse a la escena del crimen, tienen que caminar cerros, tienen que andar a caballo si es que están en la sierra. Por eso es que, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura ahora, para nombrar fiscales provinciales, busca jóvenes abogados que estén en buenas facultades físicas, que puedan caminar, que puedan montar a caballo, que puedan hacer una labor activa, pues, porque ¿qué vamos a hacer mandando a un fiscal pues, que tiene ya 70 años o 60 años? No va a llegar a ninguna parte, le va a dar soroche apenas llegue a un cerro, etcétera, etcétera. No, ya tienen que ser personas mucho más ágiles, con mucho más capacidades, aparte de las facultades intelectuales, también tienen que tener capacidades físicas. Por eso es que decimos que ahora el fiscal ya no es un fiscal de escritorio, ya no es un fiscal burócrata, es un fiscal que tiene que estar junto con la policía haciendo las investigaciones, etcétera, etcétera. Es decir, una persona que tiene que levantarse temprano, si lo llaman de madrugada. Bueno, el que quiere ser fiscal tiene que asumir que esa es su tarea, pues, ni modo. Ya no va a ser porque tiene que estar sentadito, esperando nomás ahí para que le lleven los atestados policiales. Entonces ahora diríamos que el fiscal es el protagonista central del nuevo modelo procesal y sustituye a lo que antes se llamaba el juez instructor. Función del Ministerio Público, ya hemos dicho que es el titular del ejercicio de la acción penal, actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o porque recibe una noticia criminal que se ha cometido un delito. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Ya hemos dicho que tiene que adecuar sus actos a un criterio objetivo, tiene que regirse únicamente por la Constitución y la ley. Obviamente también hay instrucciones que le da la Fiscalía de la Nación, actualmente el doctor José Antonio Pérez Verdales, conduce la investigación preparatoria, interviene permanentemente en el desarrollo del proceso, puede interponer recursos, medios de impugnación, también está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación cuando está en curso en las causales de inhibición establecidas por la ley. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si un fiscal es pues pariente de una de las partes, es compadre, o sea, las causales que hay de recusación, de inhibición, para los jueces también le alcanzan a los fiscales. Entonces se debe excusar del conocimiento de esa causa del fiscal. Ya hemos dicho que dentro de las suertes de resoluciones que puede emitir el fiscal están las disposiciones y requerimientos y conclusiones. Y ya, obviamente, eso no tiene por qué remitirse
como si fuera un dictamen de que va a ilustrar al juez, etc. Luego procederá oralmente en la audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos. Procederá oralmente en la audiencia. Miren, el juicio es oral. Eso le llamamos litigación oral. Se litiga, o sea, el litigio es oral. ¿Entre quiénes? Entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El Ministerio Público, la Fiscalía y la Defensa. Quiere decir que es un fiscal que tiene que saber hablar, pues, porque ya antes simplemente, por lo general, presentaban documentos por escrito. No, ahora tiene que trabarse en un debate público, en la Fiscalía, en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, en un recontrainterrogatorio, examen, recontraexamen de los peritos, de los testigos. Tiene que el fiscal intervenir oralmente, o sea, es una persona que tiene que saber hablar, tiene que estar entrenada, tiene que tener destrezas para intervenir en el juicio oral, porque si no, si la guagua está bien preparado, pues lo va a aplastar. Un fiscal mudo, ¿de qué va a servir? La litigación no es escrita, la litigación es oral, y no se va a ir a leer, porque se va a leer, el tribunal va a decir, señor, si ustedes saben, para eso más yo quiero